Piden que calculemos la perspectiva de estos dos cubos. Bueno, esto no es más que la representación, proyección en planta y un alzado de una perspectiva, que sería algo como esto. Dibujamos entonces pues el plano de cuadro, que es este plano que pasa por aquí, la posición del punto de vista V, y aquí tenemos, por ejemplo, aquí detrás está el plano, vamos a ponerlo así, tenemos un cuadrado, ¿no? Y este cuadrado es la planta de un cubo que está aquí. Entonces dibujamos el cubo, es algo como esto. Entonces tenemos que, para representar esto en perspectiva, antes de nada intentamos simular esto que parezca algo espacial. Entonces ponemos aquí un poco de sombra por detrás, más sombra a lo mejor, por ejemplo, por aquí, por el suelo. Entonces, como vemos, estos son dos planos que se cortan ortogonalmente, hacia un ángulo aquí de 90 grados y aquí un plano sobre el que el observador, que se apoya en el plano geometral a esta altura, teniendo aquí el horizonte, línea de horizonte que es esta, y línea de tierra que es intersección del plano geometral con el plano de cuadro, que es este, ¿no? Y aquí el plano del dibujo realmente pues sería, lo que hacemos es coger esto y girarlo, o bien desplazarlo y girarlo, ¿no? O sea, cogemos esto, lo traemos hasta aquí mediante una traslación y luego lo giramos 90 grados. O sea que esto de aquí, en realidad, estaría aquí, ¿no? Es el plano de cuadro que traemos hasta aquí y lo giramos. ¿Por qué no lo giramos aquí directamente? Porque se nos va a solapar con esto, ¿no? Entonces queremos que no se solape. Bueno, pues el procedimiento es, para hacer una línea cualquiera, por ejemplo, la línea que pasa por esta recta, que es esta, prolongamos la línea. Esta línea corta en este punto, por V hacemos una paralela, o sea, por V hacemos una paralela a esta recta y la perspectiva de la línea A, que llamaremos, pues vendrá desde este punto hasta este. Bueno, aquí completamos un poco la figura y la sombra por ahí detrás. Bueno, para que se vea que realmente la figura continúa por ahí detrás de ese plano, ¿no? Bueno, pues ese va a ser el procedimiento, simplemente. Vamos a darle aquí un poco de sombra para que se perciba mejor en 3D. Entonces decíamos que lo único que hacemos es prolongar la línea, lo mismo con esta lista de atrás la prolongamos hasta que corte aquí y subimos, ¿no? Bueno, pues esto, si lo hacemos aquí, prolongamos ambas líneas y donde cortan aquí, o sea, donde corta aquí, subimos hasta este punto, aquí arriba. Por lo tanto, ya tenemos que la perspectiva de esas dos líneas son estas dos, ¿no? Que son estas dos que aparecen aquí, esta y esta. Y ahora, para obtener, por ejemplo, estos dos puntos, puedo hacer una línea a 45 grados que pasa por ellos, ¿no? Entonces hago por V una paralela y tengo que la fuga de esta línea, que llamaré línea B, pues está aquí. Entonces, si hago aquí la línea a 45 grados, vemos que corta aquí, haciendo por V una paralela. Entonces cojo la escuadra cartabón, hago por aquí una línea paralela a esta y vemos que corta realmente al cuadro aquí. Para ser más precisos, una línea 45 la puedo hacer directamente con el compás. Entonces cojo esta medida y la traigo mediante un giro aquí. Vemos que la posición real es esta. Bueno, pues esta fuga la subo mediante una vertical al horizonte, ya que por V hago una paralela y la fuga realmente de esta línea, dos paralelas se cortan en infinito, entonces la imagen del punto en infinito será esta. Entonces viene a parar aquí, sale de este punto, subo mediante una vertical a ese punto y lo proyecto. Entonces corta en este punto, corta en este y tengo que la perspectiva del cuadrado vendrá dado por esta paralela a la línea de tierra y por esta otra paralela. Bueno, ya tengo ahí la perspectiva de un cuadrado, de este cuadrado. Si hago lo mismo con esto, pues esto sigue, por ejemplo, esta dirección y sigue, por ejemplo, esta dirección. Y vemos que corta en el cuadro en este punto y en este. Si hago lo propio de este lado, pues tengo que corta aquí y corta
al hacer una paralela y corta aquí, no tiene por qué coincidir con ese punto, ¿no? Bueno, pues estos 4 puntos los subo mediante verticales a la línea de tierra. Y por V, como vemos esto cae un poco más hacia aquí, por V hago paralelas a estas 2 líneas, ¿no? Entonces, o sea que tendría que hacer por el punto de vista paralelas a esas dos, ya que las paralelas se cortan en infinito. Entonces la imagen de esta recta seguirá esta dirección, haciendo una paralela. Por aquí, a ver, aquí una línea que sigue esta dirección y corta aquí al cuadro. Eso quiere decir que este punto lo subiré mediante una línea vertical aquí hasta el horizonte. Y este otro punto de fuga lo subiré hasta aquí. Por tanto, como estos 2 puntos van hacia esa fuga, ya puedo trazar esta línea y esta. Y puedo trazar ahora estos 2 desde este punto, que es la traza de la recta M, por ejemplo, viene desde aquí hacia aquella fuga. Entonces tengo esta línea y tengo ahora la otra línea. Eso quiere decir que la perspectiva del cuadrado es esta. Bueno, ya tengo la perspectiva del cuadrado tal y como lo vería el señor bajo este punto de vista a la altura del horizonte aquí, que es lo que me muestra el esquema. Por último, cojo la medida de ambos cubos, tienen distinto tamaño. La arista de este cubo viene hasta aquí. Mientras que la arista del otro es ligeramente mayor y viene hasta aquí. Entonces, a partir de la traza coloco ahí las alturas. Levanto verticales por esos puntos y tengo que viene a parar aquí. Debe fugar hacia ese punto. Levanto por este punto una vertical, por este punto otra vertical. Tengo ahí 2 verticales. Aquí hago una vertical, aquí otra vertical y paso esta altura para aquí y esta otra altura para aquí. De manera que estos 2 puntos también están alineados con este. Tengo ya ahí la perspectiva de un cubo y el otro, como la altura venía hasta aquí, pues también fugo hacia su fuga. La fuga de esto cae aquí, no nos equivoquemos. Entonces viene por aquí, levanto aquí una vertical, ahora levanto aquí otra vertical. Como tengo este punto, puedo alinear ya con la fuga y viene a parar aquí. Tengo este punto, alineo con la fuga, viene a este punto, y levanto aquí una vertical y tengo ya aquí el cubo completo, si uno con este de atrás. Y alineo este punto con su fuga y tengo aquí ya la perspectiva del cubo completo. Bueno, pues esa será la técnica para hacer, como vimos, estas líneas pues podrían ser como esta una paralela, pues como esta una paralela, ¿no? O sea que en vez de esta orientación otra cualquiera, hago la paralela por V y obtengo la fuga. La fuga la subo al horizonte y las trazas de las rectas las pongo siempre sobre la línea de tierra, que es esta línea. Bueno, tengo ya el cubo, lo voy a trazar ahí a tinta, con lo cual tengo aquí la posición de un cubo con sus aristas. Tengo aquí la posición del otro cubo, aristas verticales, aristas horizontales, una, otra. Como este está frontal, pues esto si está bien dibujado es un cuadrado. Esto fuga hacia aquel punto de fuga y esto fuga hacia este punto de fuga. Estas eran líneas no visibles, las ponemos discontinuas, lo mismo esta y lo mismo esta. Aquí las no visibles discontinuas y aquí igual. Y ahora marcamos aquí esta línea, marcamos aquí esta otra, aquí esta otra, aquí la vertical, vertical, vertical y ahora hacia aquella fuga. Viene por aquí hacia esa fuga. Bueno, tenemos ya la perspectiva
tal y como lo vería ese señor, podríamos girar el papel y esto lo traemos aquí. Efectivamente, si colocamos la altura del punto de vista, que es la del horizonte, y alineamos estos puntos centro con este punto, corta el plano de cuadro en este punto, y así con todos los de la perspectiva. Vamos por último a darle unas sombras, ¿no? Siempre ponemos el sol detrás, de manera que la sombra cae hacia detrás de las figuras. Vamos a poner al revés, vamos a poner aquí, por ejemplo, la posición del sol. Entonces, si la coloco aquí, pues bueno, ya me cae aquí adentro, ¿no? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, aquí, si la coloco aquí, a ver, voy a colocarlo, por ejemplo, sobre esta vertical aquí. Entonces, tengo que el sol realmente está aquí. Voy a poner así para que se entienda mejor. Entonces, alineando este punto con cada uno de estos puntos, yo tengo que la sombra de este punto caerá sobre esta línea, la de este punto, alineando con el sol, caerá sobre esto, y aquí alineando con el sol caerá sobre este punto, ¿no? Entonces ahora alineo la base con la proyección del sol, ¿no? Entonces alineo, por ejemplo, este punto con este, y tengo que la sombra de esta línea será esta. Ahora alineo este punto con este, y tengo que la sombra será esta. La sombra de este punto es esta, ¿no? Al alinear esto con esto, y por último alineo esto con esto, tengo que caer aquí. Entonces, esta línea como fuga aquí, pues esta también fugará al mismo punto. Y ahora este punto como cae aquí y esto fuga hacia aquí, pues esto fugará al mismo punto. O sea que la sombra de la figura pues será esta. O sea, esta es la sombra del cubo sobre el suelo. Y luego tiene la sombra propia del objeto sobre esta cara y también sobre esta otra cara también caerá sombra. De manera que los rayos solares necesariamente pues provocarán, nos acercamos, que si esta línea es paralela al suelo, pues esta recta, la sombra de esta recta que es esta, también será paralela e irá a la misma fuga, ¿no? Leyes de la perspectiva. Lo mismo pasa con esta. Esta es paralela a esta e irá a la misma fuga. Eso quiere decir que esto fuga realmente aquí. Entonces esta línea también fugará exactamente al mismo punto. Bueno, y si hacemos lo mismo con esto, alineando esto con cada uno de estos tres puntos, con este y con este. Y ahora alineando este punto con el sol, pues vemos que cae, por ejemplo, aquí. Ahora esta será una línea paralela, por lo tanto será una línea horizontal. La sombra de esa línea será esta, y si alineamos este punto con el sol, vemos que cae realmente aquí. Eso quiere decir que si alineamos su proyección con esto, caerá en el mismo punto. Lo digo porque no lo parece, pero bueno. Y ahora por aquí una paralela, y por tanto alineando este punto con el sol caerá en este punto. Tengo entonces ya las sombras de esta cara, que vendrá dado por esto, y la sombra propia de esta cara del cubo, que proyectará su sombra pues aquí abajo, desde esta línea hasta aquí. O sea que la sombra de esa cara será esta. La sombra propia del cubo, esta línea debe estar alineada con la proyección del sol sobre el horizonte, este punto también alineado, y luego el punto del espacio alineado con el sol hasta este punto, que es la sombra de ese punto. Y luego tenemos la sombra propia que viene por aquí. Bueno, sombra propia del objeto,
y sombra arrojada sobre el suelo donde se apoyan ambos cubos, ¿no? Pues tenemos ya todo completo. Bueno, pues ese es el ejercicio de perspectiva cónica frontal para el caso del cubo que está en esta posición y que tiene una cara en verdadera forma. Podemos hacer aquí el contorno para que se vea bien por dónde va la sombra. Y lo mismo, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos esto alineado con este punto y viene a parar aquí. Esta sombra de esta línea será una línea paralela, va a la misma fuga, vendrá por aquí. Y por último, la sombra de esta línea será una paralela. Y ahora alineando este punto con este y este con este, los dos concurren en el mismo punto. Bueno, eso quiere decir que la sombra de esta línea vendrá desde este punto hasta este. Bueno, y si alineamos ahora este punto con este, vemos que ya cae dentro, o sea que ya sería una zona donde da la luz en aquella cara de atrás, ¿no? Bueno, pues ese sería el ejercicio ya al completo, ¿no? Y como decíamos, podríamos recortar este trozo y colocarlo aquí y ver que efectivamente pues es así. De hecho, si proyectamos ahora este punto y lo bajamos aquí, pues tenemos que ese punto viene por aquí en paralelo, ¿no? Y si proyectamos prolongamos esta línea corta aquí, decíamos, esta línea corta aquí y viene por aquí y es paralela a esta recta, o sea que viene por aquí. Mientras que esta viene aquí y bajamos este punto y viene por aquí y está alineado con este punto de aquí, con este. Por lo tanto, la sombra vendrá desde este punto que proyectamos ortogonalmente hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra del cubo es esta y esta, ¿no? Y aquí lo mismo, igual que esto viene según esta dirección, esto corta aquí y por tanto la sombra del cubo vendrá por ese punto de intersección. O sea que esto es lo que aparecería visto desde arriba, ¿no? Mientras que aquí pues tenemos esta línea corta aquí, por tanto si proyectamos este punto y unimos con este, pues vemos que efectivamente este punto, esta línea que viene a parar aquí y que sale aquí, debe seguir según la misma dirección, ya que los rayos de sol son paralelos y se proyecta aquí en paralelo. Por tanto, esta línea si sale de este punto y viene hasta aquí, pues esta será su proyección. Y si bajamos este punto aquí, pues vemos que al alinear con V, ese punto cae realmente aquí, por tanto la perspectiva de este punto va a ser esta. Eso quiere decir que por aquí haremos una paralela, ¿no? Y si prolongamos esta línea sale de aquí, bajamos esto y ahora hacemos esta dirección. Esto vemos que queda más hacia aquí, con lo cual, y aquí una paralela, la sombra aquí vendrá según esta forma, así, ¿no? De esta manera aquí podríamos obtener, pues por ejemplo, la altitud del Sol, porque tenemos que, si esta línea en verdadera forma, esta arista, pues la podemos colocar aquí, arista A, ¿no? Y realmente esta arista viene a parar aquí, sigue esta dirección, ¿no? Entonces, sobre esa dirección hacemos una perpendicular aquí, a esta dirección, pasamos esto mediante un giro, unimos este punto con este y tenemos que esta es la altitud del Sol, ¿vale? O sea que en realidad, si subimos esto aquí, este triángulo, esta es la dirección del Sol y lo único que hicimos fue abatir ese triángulo, girarlo 90 grados hasta hacerlo coincidir con el plano de cuadro, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos por un lado aquí la sombra del cubo que viene por aquí, ¿no? Y aquí la sombra del cubo que viene por aquí. De manera que este cuadrado se desplaza según esta dirección, ¿no? Y aquí pues también esto viene a parar aquí, por lo tanto esto viene a parar aquí, el cuadrado se desplazará aquí según esta dirección así. De manera que esta medida y esta serán iguales y esta serán iguales. Y esta sería la sombra de la figura, ¿no? O sea que esta es la sombra. Mientras que aquí pues sería esta. Bueno, esto lo hicimos aquí ya en planta, pero bueno, tampoco hacía falta. Y vimos aquí la altitud del Sol, ¿no? Mientras que por un lado está la altitud del Sol, la dirección de los rayos de Sol, el ángulo que forman respecto al plano horizontal y luego tenemos la altitud
y el azimut con C o Z, y sería simplemente la línea esta, el ángulo que forma con la línea norte-sur, nada más que esto. Entonces esto lo podríamos tener en planta. Por ejemplo, esta es la línea norte-sur, y por tanto respecto a esta línea tendríamos aquí el ángulo, se puede medir este o este. Bueno, pues sombras de un cubo en posición frontal y en posición oblicua, de manera que esta sería la zona que queda en sombra, ¿no? Lo tendríamos por aquí. Y lo mismo, esto vendría por aquí. De manera que estas líneas serían siempre paralelas porque es la dirección de los rayos, todas estas, ¿no? Todas son, aunque no lo parezca, pero bueno.